¿Qué harías si en medio de la tranquilidad de tu hogar de pronto se movieran objetos y se dejaran escuchar sonidos sin razón aparente? Una historia compartida en donde el fenómeno del poltergeist hace acto de presencia. Es hora del relato. Es momento de narrar historias. Es tiempo de adentrarnos a lo más profundo de nuestros miedos, a lo más recóndito de el baúl de los ecos. Traído para ti por Narval Media. Síguenos y no te pierdas nuestras historias. En esta entrega presentamos los sucesos de la casa materna. La casa de mis abuelos maternos siempre estuvo llena de cierto misterio. Es una vieja construcción que data de la década de 1950. Ahí vivieron mi madre y sus 3 hermanos, los cuales fueron dejando el hogar conforme iban creciendo. Mi madre, al ser la más pequeña, le tocó estar en esa casa sola durante las tardes, ya que mis abuelos trabajaban y llegaban poco antes de oscurecer. En una ocasión, mi madre se encontraba en la cocina lavando platos y alcanzó a escuchar cómo una de las puertas de la alacena se abrían muy despacio, provocando un pequeño chirrido. Ella volteó rápidamente. No había nadie, pero la puerta de la gaveta estaba abierta. Por un momento pensó que era alguna falla de los resortes, así que no le dio importancia. Después de unos minutos, el ruido se volvió a escuchar. En esta ocasión, mi madre no hizo caso y siguió lavando los platos. Los terminó de secar y cuando se disponía a guardarlos, observó que la puerta estaba cerrada. Ella se quedó helada, con los ojos bien abiertos, sorprendida de lo que estaba presenciando. Estaba inmóvil del miedo y de espaldas al lavabo. La llave del agua se abrió. Mi madre gritó. Soltó la vajilla, la cual cayó al piso rompiéndose, y salió corriendo al jardín de la entrada. No quería estar sola adentro, y esperó a sus padres para entrar juntos. Minutos después llegaron mis abuelos. Se sorprendieron de ver a mi madre pálida y llorando en silencio. Ella les contó lo sucedido. Como era de esperarse, creyeron que se había inventado todo para que no la regañaran por los platos rotos. Entraron a la casa y cuando mi abuelo llegó a la cocina, el grifo estaba cerrado. Eso sí, la vajilla estaba rota. Mi madre intentó explicar de nueva cuenta, pero sus padres la abrazaron y le dijeron que no importaba. Ellos lo veían como un accidente. Evidentemente, no le creyeron. Pasaron los días y el suceso fue quedando en el olvido como una mala experiencia, hasta que un sábado en la tarde, en la que mi abuelo había salido a reunirse con sus compañeros de juventud como lo hacía de vez en cuando, mi abuela y mi madre se quedaron solas. Ellas se encontraban en una salita que estaba en el 2º piso. Estaban atentas a la radio, cuando de pronto se dejó escuchar como una especie de canica. Bajaba por las escaleras con golpes secos y continuos. Mi abuela corrió a asomarse. En las escaleras no había nada, pero sí se escuchaba el sonido penetrante de los golpes.
Inmediatamente mi abuela se persignó. Volteó a ver a mi madre y le indicó que se fueran a encerrar a uno de los cuartos. Ahí estuvieron rezando el rosario hasta que el sonido acabó y pudieron bajar a esperar a mi abuelo en el jardín de la entrada. Al llegar mi abuelo le contaron lo que sucedió. Ambas estaban alteradas y con lágrimas en los ojos. A pesar de este escenario, él creía que estaban jugándole una broma pesada y se acercó al umbral de la entrada con la intención de terminar la charla, pero al abrir la puerta, el sonido volvió, ahora con mayor intensidad. Mi abuelo no podía creerlo. Se movió velozmente hacia la escalera donde se originaba el ruido. Y en efecto, no había nada. Él salió de la casa a reunirse con su familia en el jardín. Esa noche se fueron a dormir al departamento de Carlos, uno de los hermanos de mi madre. Mis abuelos le dijeron que habían fumigado de emergencia y que hasta mañana podían regresar a la casa. Mi tío Carlos se limitó a escuchar. No les creyó, pero no dijo nada al respecto. Regresaron el domingo a mediodía. Mis abuelos y mi madre temían que se repitieran los acontecimientos, así que hablaron con un sacerdote amigo de la familia. Él acudió a bendecir la casa y a rociar agua bendita en cada una de las habitaciones. A partir de ahí, la tranquilidad volvió a reinar en el hogar, hasta que años después llegaron los primeros nietos a la familia. Mis abuelos estaban muy contentos y emocionados. Tendrían de nueva cuenta la casa llena de vida. Para ese tiempo, mi madre cursaba su último año de carrera y estudiaba en otro estado. Durante las vacaciones de verano, mi madre regresó a casa y en uno de los fines de semana que estuvo ahí, se reunió toda la familia. Los dos sobrinos de mi madre, mis primos Alejandro y Esteban, tendrían cerca de 10 y 8 años respectivamente. Se fueron a jugar al segundo piso, mientras que los adultos preparaban la comida y alistaban el comedor para convivir en familia. Esteban se encontraba sentado en el piso, armando un rompecabezas, cuando de pronto se escuchó como algo rodaba sobre el suelo y se detenía entre las piezas que estaba organizando. Era una canica translúcida, con unos pequeños puntos negros en su interior. Sorprendido, Esteban la tomó, volteó a todos lados, la volvió a rodar. Continuaba ensimismado con su rompecabezas. Después de unos segundos, la canica regresó a él, botando despacio. El ruido hizo que el niño volteara su vista hacia donde provenía el sonido, pero no había nada, así que Esteban salió corriendo a buscar a su primo Alejandro, que dibujaba en uno de los cuartos cercanos. Esteban le dijo que alguien le había arrojado una canica. Alejandro sonrió burlonamente, mientras su primo cabizbajo estaba a punto de llorar al sentirse incomprendido. Pero rápidamente, su tristeza se convirtió en miedo, porque el sonido de la canica volvió a escucharse, entrando a la habitación donde ellos se encontraban. Inmediatamente, ambos salieron del cuarto y bajaron las escaleras lo más rápido que pudieron. Llegaron a la cocina y le dijeron a la abuela lo que acababan de presenciar.
Los niños estaban pálidos y temblorosos. Mis abuelos buscaron convencer a los pequeños, suponiendo que la canica cayó y rodó cuando sacaron la caja de colores y el rompecabezas. A su juicio, no era algo relevante, pero Esteban y Alejandro estaban muy seguros de lo que decían. Los demás adultos se extrañaron del comportamiento de los niños, como si fuese una excusa para llamar la atención. Mis abuelos querían tener a la familia completa y unida, aunque fuese tan solo una tarde después de tanto tiempo sin estar todos juntos. Y ese pequeño percance no sería la causa de dar por terminada la reunión. La hora de comer llegó. Nietos y abuelos se tranquilizaron a tal grado de minimizar el incidente. Pero mi madre solo disimulaba. Tenía la sensación de que algo que ocurrió tiempo atrás se había olvidado y hacía acto de presencia de nueva cuenta. La charla de sobremesa hizo que la familia se distribuyera en diferentes áreas de la casa. Unos estaban en el patio de atrás, otros en la sala y algunos cuantos se quedaron en el comedor, todos con temas diversos. Mi madre y mi tío Carlos les dijeron a los niños que pasarían el tiempo juntos con un juego de mesa. Así que los 4 subieron. Los pequeños miraron fijamente a mi madre. Ella les dijo que estaría cerca, que no los dejaría solos. Así que se sintieron seguros y obedecieron. Mi tío sacó de una gaveta el juego de mesa. Estuvieron divirtiéndose en la sala del segundo piso, hasta que empezó a oscurecer. La velada transcurría con normalidad. Cerca de las 9 de la noche, la familia se despidió. Solo quedaron en la casa mis abuelos y mi madre. Subieron a la otra planta y se pusieron a escuchar música por la radio mientras charlaban. Al cabo de unos minutos, la radio comenzó a emitir interferencias. Después se mantuvo en silencio, y justo en el momento en el que se sintonizó de nueva cuenta, la gaveta donde estaban guardados los juegos de mesa se abrió, y salieron volando tableros, cartas y dados, quedando vertidos alrededor de la estancia. Mi madre y mis abuelos observaban atónitos. Se limitaron a refugiarse en un abrazo, mientras que a su alrededor seguían moviéndose los objetos que estaban en el suelo, como si alguien los estuviese pateando. Mi abuelo, desesperado por lo que presenciaba, gritó con furia. ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? Responde. De inmediato los objetos dejaron de moverse. Reinó la calma. Y después se escuchó cómo los pasos de alguien pequeño bajaban corriendo por las escaleras. El sonido se perdía en la cocina. Toda la sala del segundo piso estaba llena de cartas, dados y tarjetas y demás objetos de los juegos de mesa. En medio de ellos mis abuelos y mi madre consternados, en silencio y con lágrimas en los ojos por lo que acababan de presenciar. Los 3 estuvieron encerrados el resto de la noche en uno de los cuartos, con las luces encendidas y rezando el rosario. El cansancio y el estrés hicieron que se quedaran dormidos. Como a eso de las 5 de la mañana, mi abuelo se despertó, se armó de valor y salió del cuarto para inspeccionar. No estaba dispuesto a que nadie ni nada lo sacara una vez más de su hogar. Para él sería una derrota moral, así que bajó a la cocina
Encendió las luces y se puso a revisar gaveta tras gaveta con la esperanza de encontrar alguna pista. En cada cajón abierto se iba extinguiendo la esperanza de hallar algo que le proporcionara una brújula sobre esos extraños acontecimientos. Mi abuelo estaba de cuclillas. Se disponía a abrir la última gaveta cuando escuchó rodar algo que se dirigía hacia él. Era la canica traslúcida, con unos pequeños puntos negros en su interior, la misma que mis primos vieron anteriormente. Ante esas circunstancias, la curiosidad y el deseo de buscar pronta tranquilidad eran más fuertes al miedo que mi abuelo tenía en esos momentos. Así que decidido, tomó la canica y la rodó de vuelta. Inmediatamente, la canica regresó a él, botando en pequeños lapsos. Y una sonrisa, como la de un niño, se dejó escuchar. Mi abuelo la tomó de nueva cuenta y la lanzó imitando los botes de la canica. La risa infantil volvió acompañada del sonido de pisadas pequeñas que se alejaban del lugar. Mi abuelo se levantó y siguió el sonido hasta llegar a una pared. En su mente empezó a gestar una teoría. De camino a la cocina, se topó con mi abuela y mi madre. Los tres, ya más calmados, se fueron al comedor. Él contó lo sucedido y expuso su idea. Es un niño pequeño que necesita divertirse, sentirse feliz de alguna manera, dijo. El hecho de que tirara las cosas es una forma de exigir atención. Quiere que jueguen con él. Por eso lanza la canica. Al escuchar todo aquello, mi madre y mi abuela se sintieron más calmadas. Sorprendidas, sí, pero ya no con tanto temor. Más bien precaución por este visitante de otro plano sensorial. Los tres se quedaron charlando sobre esto hasta que amaneció. Estaban cansados, pero con una tranquilidad mental que les permitió hacer más llevadera esta situación. Los días siguientes fueron muy armoniosos. Terminaron las vacaciones y mi madre volvió a la ciudad donde estudiaba. Mis abuelos volvieron a estar solos, salvo cuando hacían reuniones. Pero a partir de esta experiencia, ya no eran en su residencia. Mis abuelos prefirieron ir a la casa de alguno de sus hijos para las comidas y cenas familiares y dejar que el pequeño inquilino se sintiera seguro. En algunas ocasiones, se llegó a escuchar el botar de la canica en casa de mis abuelos. Si ellos se encontraban ahí, jugaban un poco, y después de un rato se dejaba escapar la risita y el sonido de los pasos alejarse. Cada vez estos eventos se fueron haciendo más aislados, hasta que, según cuenta mi madre, han llegado a pasar años sin escucharse. Y en todo ese tiempo ha reinado la tranquilidad. Esa teoría que propuso mi abuelo ha perdurado hasta ahora en el seno de nuestra familia. No porque queramos aferrarnos a ella como la única justificación a esta experiencia, sino que es la más sencilla y amigable de considerar. Hasta aquí nuestro relato. Experiencias inusuales que nos marcan, las hemos vivido todos alguna vez. Cuéntanos las tuyas. Comenta, comparte y no olvides seguirnos.
Que el baúl de los ecos sea nuestro punto de reunión, donde historias, leyendas y anécdotas insólitas sean la excusa perfecta para apagar la luz y escuchar una historia alucinante. Hasta el próximo relato.